Buenas tardes. Vamos a hacer súper rápida la presentación de Pablo, de José Yapser. Eh, Nos pidieron, tenemos una solicitud de la asociación de poder terminar hoy día la charla a las 6. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, así que adelante, José. Gracias. ¿Ahí sí? ¿Por acá? Ahí sí. Ya, perfecto. Bueno, buenas tardes de nuevo. Ya me presentó Emilio. Esta charla, lo que vamos a hacer, vamos a ir breve porque hay poco tiempo, pero vamos a ver temas de rentabilidad, que es lo que más le puse el foco, y un poco de comercialización, una pintada, porque siento que la rentabilidad, en el contexto que están viviendo ustedes, es lo más importante por ahora. De estos dos temas, obviamente. Todo lo que habló Fernando va ligado a la rentabilidad, al estudio técnico, que lo vamos a ver. Entonces, lo primero, quería ver conceptos, porque uno habla de rentabilidad, comercialización, voy a hablar de flujo de caja, que quizá uno no está tan familiarizado, pero quería saber ustedes qué entienden. Ya puse la... ya puse el torpedo, pero ¿qué entienden más o menos por rentabilidad? ¿O qué se imaginan que es? Cualquier palabra simple, no sé. La ganancia, Exacto, muy bien, bien, perfecto. En función de una inversión que nosotros hacemos. Entonces, la rentabilidad son los beneficios que se obtienen, no sé por qué se corrió, en alguna actividad económica respecto a las inversiones que yo realizo, ¿ya? Y la comercialización está ligado, obviamente, pero son actividades en conjunto, actividades que se desarrollan para facilitar la venta y o conseguir que el producto o servicio llegue al cliente objetivo. No solo hablamos de consumidor final, sino que de cliente objetivo. Aquí los factores de decisión para un proyecto, no solo agrícola como dice ahí, sino que un proyecto en general, hay distintas. Por ejemplo, lo que vamos a ver ahora, la factibilidad económica, netamente. Pero en un territorio como el de acá, como el contexto en el que está pasando, tenemos que visualizar mucho más allá de lo económico, ¿ya? El aspecto técnico que lo tocó mi colega aquí, el Feña, está acá, que hay que evaluarlo. O sea, todos esos aspectos, todos esos conceptos que les dio él, uno los vacía en el flujo de cajas que vamos a ver después para evaluar la rentabilidad de un proyecto. ¿Ya? No podemos obviar esto, porque las planillas que hacemos aguantan mucho, uno puede poner supuestos, pero, por ejemplo, ¿qué pasa si no hay agua? Bueno, el proyecto se cae. Tenemos la factibilidad medioambiental, donde aquí hay que ponerle harto foco ahora. Yo estaba viendo que este territorio igual eh, no lo conocía, pero a simple vista veo que tiene una riqueza de diversidad ecológica grande, que no valdría la pena perderlo por ciertos proyectos que se insertan por una buena rentabilidad económica, pero fregamos el medio ambiente y a la vez nuestros mismos proyectos, ¿ya? Por ejemplo, hay servicios de polinización, servicios ecosistémicos que uno le llama, servicios de polinización, servicios de controladores biológicos, que hay ciertas plagas que se controlan por insectos que están en el medio, que viven aquí en el bosque nativo, por ejemplo, o los polinizadores, que no solo las abejas también, que son grandes polinizadores, pero también ciertos insectos que debemos cuidar con el bosque. Y eso nos ahorran también lucas, eso se traduce en plata después, ¿ya? Temas socioculturales. Por ejemplo, yo puedo decir que los paltos son muy rentables, son muy buenos y todo, pero si yo como productor nunca he producido un frutal, quizás se me haga muy difícil aprender a esto. Entonces, la puesta en marcha del proyecto va a ir más lento que lo que yo estoy evaluando en la planilla. Temas legales, como el tema del agua que se viene ahora, muy importante saberlo también. Temas organizacionales, que es lo que se viene ahora después a las 6 por ustedes. Administrativos también, muy importante en la evaluación y factibilidad de los proyectos. Entonces, ¿cómo calculo la rentabilidad de un proyecto? Una rentabilidad económica estamos hablando. La medición se hace, o sea, presenta varias dificultades porque uno agrega supuestos, va poniendo supuestos y arma un flujo de caja que queda redondito y los números quedan azules y perfectos. Pero tiene que interiorizarse en los territorios donde va a evaluar el proyecto y ver todas esas factibilidades que atrás que estaba mostrando, sobre todo en un proyecto agrícola, lo que mostró el Feña, eh, para poder pronosticar
el comportamiento de todas estas variables, ¿ya? Y los posibles escenarios. Hoy tenemos en proyectos agrícolas, las rentabilidades tampoco son tan altas y las variabilidades de escenarios son grandes, sobre todo en un contexto de escenario de cambio climático. ¿Ya? Eso también hay que evaluarlo. Por eso es súper común que los evaluadores de proyectos midamos varios escenarios. Hacemos a veces una simulación de Monte Carlo que se llama, que es no sé si aquí hay un gráfico parecido a ese, pero es una campana donde se evalúan en el medio, lo más alto, se evalúan los escenarios más probables y en los extremos, obviamente, los menos probables, ¿ya? Por eso nosotros siempre nos enfocamos en el del medio, en los escenarios más probables para esto, sin dejar de tener en cuenta que pueden haber estos escenarios que pasen ahora, los de los extremos. Entonces, hay muchas formas de medirlo. Nosotros vamos a medirlo en unidades monetarias en este caso. Se puede medir en porcentaje o en el tiempo, que eso es más para los inversionistas, en que se demora en la inversión en recuperarse. ¿Tiene una pregunta? Sí. ¿A cuántos años usted evalúa un proyecto agrícola de frutales? De frutales, depende del frutal, pero generalmente los proyectos se evalúan a 10 años. Puede ser 15, en nogales, por ejemplo, evalúan a 15 años de horizonte de evaluación. ¿Ya? Eso es súper importante porque vamos a ver que si uno lo evalúa a 5 años, el proyecto no se hace rentable, pero por un tema que los frutales empiezan a producir desde el 4.º año a veces, y ya el 8.º año empiezan en plena producción. ¿Ya? Eso también es súper importante considerarlo. Entonces, para medir esta rentabilidad de los proyectos, lo que hacemos es construir un flujo de cajas. Yo no sé, aquí ustedes son productores y todos anotan o tienen planillas o cuaderno de campo, pero anotan sus costos productivos, sus ingresos, a quién le vendieron, o esa es una práctica no muy habitual entre ustedes. Más o menos. Ya. O sea, se les pasan algunos. Ya. ¿Y esa planilla usted después la analiza o la deja ahí y la va analizando? Porque voy viendo el comportamiento en el tiempo también. Ah, perfecto. Ok. Entonces, En la etapa de comercialización hay variables de precio que en agricultura se da mucho eso. sí, la variación de precio. O sea, basta con ir a los valledores y darse cuenta cuál es la situación. Exacto. Sobre todo las hortalizas también varían mucho. La volatilidad de precios es enorme en la estacional. Pero eso abre oportunidades de negocio también. Por ejemplo, la cebolla, la gente la cebolla guarda para cuando la guarda. O cuando creen que la cebolla tiene mayor precio. En septiembre. En septiembre, por ahí. Sí, septiembre. Sí. Porque ahí hay un evento que pasa que se demanda mucha cebolla. El 18, exacto. Entonces, ¿qué es un flujo de caja? ¿Alguien conoce un flujo de caja o ha visto para medir los proyectos? ¿No conocen el concepto? ¿Algunos sí? Ya, perfecto. Perfecto, también conozco el concepto. Entonces, el flujo de caja es una herramienta clave que les permitirá a ustedes como productores evaluar los beneficios de su actividad económica. ¿Ya? Ahora vamos a trabajar un ejercicio de hacer un flujo de caja simplificado para que ustedes puedan ir llevando o evaluando los posibles proyectos que quieren llevar a cabo. Esto se puede ver en el corto plazo como en el largo plazo, como dijo usted. También hay proyectos que hay que evaluarlos con un horizonte de evaluación mucho mayor. Ahora, si fuera un proyecto forestal, 10 años es muy corto. 20 años podría ser algo más razonable. También puede servir, esto lo puse yo porque generalmente quiero ligarlo al tema de la comercialización, que lo vamos a ver una pincelada nomás, porque puede servir como una hoja de ruta para las ventas futuras que yo proyecto. Porque, por ejemplo, en el flujo de caja, uno siempre dice, ya, yo produzco, no sé, a ver, 1100 sacos de papa por hectárea, por ejemplo. Ya, yo produzco eso, y yo proyecto en el flujo de caja que los voy a vender, obviamente, ¿no es cierto? A tal precio. Bueno, pero esa acción es fácil ponerla en una planilla y calcularlo. Ahora, la acción de comercializar no es algo tan trivial. Ustedes se han visto, es difícil comercializar. Yo tuve hace poco un emprendimiento de venta de verduras en caja allá en Santiago por la pandemia, de una empresa y todo. Y dije, ya hay una demanda, me puse a calcular la demanda, hice una página, etcétera. Pero me costó un mundo comercializar después, me quedó hasta acá, dejé la empresa y dije, no, prefiero hacer
temas más agrícolas. Y ahí me di cuenta que la comercialización también es un tema difícil, que hay que meterle plata también. No es tema. Las dificultades, por ejemplo, los clientes, a mí me exigían, yo comercializaba productos agroecológicos, ¿ya? De partida el producto agroecológico tiene un valor más elevado. Estábamos en pandemia, la gente quería productos agroecológicos limpios, pero no quería pagar un sobreprecio. Entonces yo tenía que compatibilizar el precio con ir a dejar, le estaba dando un valor agregado porque le armaba una caja, se las iba a dejar a la casa, eso también tiene un valor. Para que la gente no saliera, pero la gente quería, como todo, quería precios baratos, calidad de productos buenos, se los vaya a dejar al mismo precio. Me comparaban, pero oye, en la feria yo compro igual. Pues yo le decía, sí, o sea, trataba de, mis precios sombra, que le llamamos, era la feria. Las ferias más cercanas donde tenía las comunas de influencia. Pero decía, pero chuta, yo te lo estoy dejando a la casa, estoy armando una cajita, selecciono, porque en la feria te echan una bolsa y listo. Entonces ese era un problema grande, compatibilizar lo que quería el productor con mis precios o mis costos, la verdad. Porque yo era chico, tenía una camioneta, trabajaba con una partner, entonces que hacía 700 kilos, con esas economías de escala no podía hacer nada. Al menos que hubiera movido camiones y tuviera galpones de acopio, eso ya ahí me hubiera permitido bajar mis costos de producción. Pero no tenía. Entonces, hay cosas, temas que uno se va enfrentando y que en la práctica nomás los ve y hay que vivirlos para poder... No, o sea, Y al principio sí, hubierais pagado todo esto, sí, estas cosas que se van pasando y a lo mejor habría sido... ¿Sabes por qué te lo cuento? Porque yo tengo un amigo que hizo eso y le va muy bien. Porque él empezó con el canal de Oreca, ya, mucho tiempo. Y esto lo ayudó con el canal de Oreca, fue muy difícil cuando partió. ¿Ah? No tenía el concepto, incluso él estuvo vendiendo palta orgánica, que también se encontró con ese problema que no, el precio era irrisorio. O sea, una palta orgánica hoy día debe costar fácilmente 12.000 pesos el kilo. sí, pero están a 6.000 ahora. Imagínate. ¿Quién paga 12.000? O sea, muy rica, ¿no? Bueno. Claro. Y le costó, y apostó, dijo, yo durante un año y medio, si no pierdo plata estoy bien, pero me voy a posesionar en eso. Y hoy día ataca el sector, digamos, barrio alto, donde le cayó mucho con el canal de Oreca hoy día, y empezó a atacar los edificios. ¿No Ah, es sí, cierto? perfecto. Fue Sí. edificio y ahí se hizo todo un cuento y hoy día... ¿Sí? No, sí, de hecho, o sea, seguimos con el negocio, pero nos ampliamos eso, como que vimos que ese canal, después lo vamos a ver en la segmentación, como que no nos servía tanto porque tampoco teníamos la infraestructura necesaria para abastecerlo. Y tampoco los recursos monetarios para invertir en el sistema de acopio. Entonces apalancamos recursos y ahí sí estamos echando a andar una planta como procesadora, con activos de vehículos que puedan hacer viable el proyecto, claro. Pero uno quiere, claro, eso rápido, ya, la oportunidad de negocio era ahí. Pero había que tener las lucas, que es lo que vamos a ver en el flujo de caja, hay que tener la plata, hay que tener la capacidad, hay que saber del negocio. Hay muchas cosas que uno obvia que por apurete, que piensa que es plata rápida, fácil. Exacto. Lo que te quiero decir que en ese caso, una cosa importante para tu negocio, yo creo encuentro que tendría que hacer la diferenciación. O sea, tú como persona especialista en eso tendrías que elegir el producto lo mejor posible, de tal manera que tu cliente quedara conforme y supiera que tú le vas a entregar calidad, no solamente precio, sino precio y calidad. Exacto. Entonces eso a lo mejor te puede ir diferenciando y separando un Sí. poco de la competencia. Requiere tiempo, sí, y un esfuerzo de determinar esas demandas. Exacto. O sea, es que nuestra idea en el modelo de negocio era, queríamos abarcar mucho también, porque queríamos comprarle directamente a productores, siendo que no teníamos la infraestructura en activos para hacerlo, porque eso encarece los costos. O sea, yo podía haber ido a lo valledor, conseguir precios más baratos y distribuir, me hubiera ido mejor. Pero no queríamos eso, queríamos buscar productos agroecológicos a productores que sabíamos que tenían, que son perfiles más pequeños, te venden más caro. Entonces teníamos que movernos mucho por los campos, nuestros costos operacionales subían. Sabíamos que iban a subir. Pero, y después también queríamos vincular a comunas que no sean solo del barrio alto. Las queríamos todas. Queríamos como democratizar un poco la agroecología, los productos agroecológicos. Entonces, al abarcar todo esto, se nos cayó el negocio un poco.
Exacto. Si no llegáis a la hora cuando te Sí, pidieron el eso también producto fue un y tema. llegáis porque tenéis una camionetita, no alcanzaste a abarcar, entonces empezáis a... Claro, el tema de logística de ruta, chuta, nos dificultó un montón, siendo que en la pandemia teníamos permiso para salir, las calles estaban más libres, pero igual llegar a comuna era, por ejemplo, Recoleta, después Las Condes, después La Reina, no, era un lío. Teníamos que tener al menos 3 vehículos con el nivel que teníamos de clientes. ¿Ya? Y eso hay que considerarlo en los flujos de caja. Por eso los flujos de caja aguantan mucho, pero la experiencia que ustedes tienen importa más para poder vaciar esa experiencia en los flujos y formar y evaluar un proyecto que realmente se adecua a las condiciones del contexto en el que se está. Entonces, siguiendo con esto, el flujo de caja. ¿Qué pasó? Ahí sí. La información básica para realizar esta proyección está contenida en los estudios de mercado, que es lo que hablamos, la segmentación del mercado. Si yo no segmento bien, no determino mis clientes, jamás voy a darle al clavo, ¿ya? Porque la propuesta de valor que yo tengo, que estoy ofreciendo, no la estoy dando al público objetivo. No me la valoran, no, quizás segmentamos mal. Quizás, claro, los productos agroecológicos era para un segmento mucho más nicho, donde, claro, obviamente la otra gente no iba a poder pagar esos sobreprecios. Lo sabíamos, pero pensábamos que se podía compatibilizar un poco. Pero al final todo el costo lo asumíamos nosotros. Entonces, también hay que el estudio técnico, como las variables que dijo Fernando, ¿ya? El tema del agua, el tema, bueno, también... por ejemplo, si tengo chirimoyos, por ejemplo, sé que tengo que polinizar a veces a mano. Tema de costo de mano de obra, enormemente. Y si el territorio no hay, o si la jornada de trabajo es muy alta, quizá el proyecto no se me hace rentable. Y quizás es mejor mecanizar en algunas partes, otras no. El tema organizacional, con el cálculo... Y... bueno, el cálculo de los beneficios, obviamente. Al proyectar los flujos de caja es necesario poner información de tema tributario, donde ahí a veces es difícil, uno no maneja tanto el tema también de la parte de los formularios del F29, el tema de IVA, en temas de las retenciones. También es importante considerarlo porque es plata que a veces no tengo y que yo no considero en el flujo, ese desfase de plata, de caja que uno habla. Por ejemplo, yo tenía que pagarle a algunos trabajadores antes y me empecé a quedar sin flujo de caja. O sea, calculamos el capital de trabajo, pero en la caja se nos iba achicando y el proyecto, si bien tenía proyecciones, pero se me hacía inviable por eso. Entonces ahí tenía que salir a pedir al banco o a otra parte y eso incluye una tasa de interés que me hace también mayores costos. Entonces, este es el esquema tradicional de un flujo de caja, donde nosotros vemos los ingresos, que es lo que me van a ganar, voy a ganar, o sea, uno puede multiplicar el rendimiento que tiene por el precio promedio o la fluctuación de precios a lo largo de año, dependiendo de dónde salga mi fruta o hortaliza, etc. Los egresos, todo lo que a mí me cuesta producirlo. Los gastos no desembolsables, que es el tema de depreciaciones. No sé si lo manejan, pero también el tema de si yo tengo activos, los compro por la empresa, por la cooperativa, por lo que sea. Todos mis activos productivos también sufren un desgaste, ¿ya? Y ese desgaste, al servicio de impuesto interno, yo le puedo decir, ¿sabe qué? Yo invertí en esto y lo tengo para producir mi X cultivo, entonces eso también a mí me cuesta plata. Y el Servicio de Impuesto Interno dice, sí, usted puede meter el desgaste de sus activos para bajar el impuesto de primera categoría, ¿ya? Tema impositivo. Pero que si uno lo mide en varias millones, igual es harta plata, ¿ya? ¿Sí? Lo que uno invertiría, por ejemplo, en plantar los árboles, sería considerado como un activo que se deprecia una cantidad de años. Exacto. Tiene depreciación. El Servicio de Impuestos Internos tiene una tabla de vida útil de los activos, donde ahí te dice, hay para plantaciones frutales de distinto tipo. Hay para cítricos, hay de nogales y de otros. Entonces uno se mete, si quieren lo pueden googlear, SII, depreciación de activos. Y ahí está toda la tabla. Tampoco está muy actualizada, ¿eh? Porque ahora hay temas como, por ejemplo, computadores que también se deprecian. Hay software que uno tiene. Si uno tiene este emprendimiento que les decía, yo tenía una aplicación donde veía los pedidos. Eso es un activo que también vale plata.
Los vehículos también, claramente, los tractores también se deprecian, los colosos, las construcciones, están catalogadas construcciones de hormigón o de madera. Ahí, si quieren, vean el detalle y uno puede hacer las depreciaciones a los años que la determina el Servicio de Impuesto Interno. ¿Sí? Ah, el suelo no, o sea, la tierra no se deprecia porque tiene plusvalía. La apreciación del bien raíz, por lo general, sale negativo. Claro, exacto. Hay que meterla en el valor de desecho que uno habla al final, tiene que meter el valor de la hectárea, porque... Sí, claramente. Porque después la plusvalía hace que el terreno, no sé, en 10 años cueste 3, 4 veces más o incluso más. Entonces los componentes del flujo son las inversiones. ¿Sí? Sí, por supuesto. Este es un proyecto de riego. Por lo tanto, al adicionarle agua al suelo, tú le estás poniendo una apreciación al bien raíz enorme. Claro. O sea, que tienes que meterlo en tu flujo de caja. sí, aquí en inversiones. Sí, uno tiene que ponerlo porque el suelo sin agua, la verdad, no vale nada casi. Ese es el problema, que aquí está separado también el suelo del agua. Problema grande que se genera. Los costos directos e indirectos, si quieren puede ponerlos fijos o variables. Ingresos, depreciaciones y amortizaciones, sobre todo si piden crédito. Uno en el proyecto agrícola igual aguanta mucha caja. Tiene que tener un capital de trabajo grande porque generalmente te dan al año siguiente algunos cultivos o la temporada siguiente, entonces hay que aguantar plata. Que esa sale del bolsillo sin rentar nada, sobre todo en proyectos frutales. Al principio los años 0, o sea, perdón, 1, 2, 3, son puro costo. Efectos tributarios, como les mencionaba, las depreciaciones, las tasas de descuento, balance del flujo y los criterios de evaluación que uno utiliza para comparar proyectos. En este no puse tanto énfasis, pero esto es una de las cosas más importantes para comparar proyectos. Por ejemplo, si van a comparar un proyecto frutícola con un proyecto hortícola o quieren mezclarlo incluso, puede ser un proyecto tanto hortícola como frutícola metido entre medio. He visto, nosotros ahora estamos evaluando en la parte agroecológica sistemas que son mucho más fuera del monocultivo convencional, ¿ya? Que nos permiten también evitar un poco el riesgo que tiene la misma agricultura, porque yo me la juego todo, por ejemplo, los almendros, se me cayó la fruta, me la juego todo, perdí todo. Cambio aquí no, aquí tengo frutales, hortalizas, que me permiten mantenerme una a otra. Bueno, si el precio cae de este, quizá en este está mejor, entonces voy jugando, mitigando el riesgo, ¿ya? Y también voy cuidando mi patrimonio natural, porque un monocultivo sí tiene mayores impactos ambientales para que una diversidad de cultivos. No solo cultivos productivos, también puedo hacer corredores biológicos, utilizar insumos que sean más nocivos con el medio ambiente, etcétera, porque hay que también entender, como les dijo Fernando, que el suelo es un activo, como usted también dijo que la evaluación de proyectos es un activo que hace viable los proyectos agrícolas. Si yo no cuido el suelo, si yo le pongo cualquier cosa, cualquier producto, voy a matar mi activo que me está dando plata para sobrevivir. Y lo que le quiero dejar a las generaciones futuras también. Lo estoy liquidando. Los microorganismos del suelo. El suelo ahora se considera un organismo vivo. Porque hay una complejidad de relaciones que hay dentro de él, tanto del agua, de microorganismos, que genera como que fuera un organismo vivo. Entonces hay que cuidarlo. Y sobre todo para los proyectos que uno vive de esto, de la naturaleza. Entonces, no se ve tan bien, pero este es el típico flujo de caja simplificado, porque hay unos flujos de caja mucho más complejos, donde traté de hacerlo un poco simplificado, un flujo de caja de frutales, creo que es de limón, un limonero, variedad Eureka creo que es, donde es irreal, pero puse que la producción el primer año es 15, 25, 45, por temas de simplificación de los cálculos, ¿ya? Entonces, los que le decía al principio, uno anota todos sus ingresos en el tiempo. Aquí diferencié por canal, como lo que vamos a ver ahora a continuación del tema de comercialización. Diferenciado por canal porque uno a veces vende a mayorista, en predio, puede ser Oreca, etcétera. Mientras
todos los canales que uno tenga puede ir metiéndolos en el flujo de caja y con la diferenciación de productos que esto genera. O incluso puede hacer distintos flujos de caja por canal que tenga, porque quizás tienen costos diferentes de producción. Ah, sí, perdón, estaba asumiendo que quizás todos manejan lo que es Horeca. Horeca son los canales hoteles, casinos, restaurantes o minoristas, entre otros, pero eso significa Horeca, es la abreviación, ¿ya? Tenemos aquí todos los ingresos de los canales, tenemos los costos directos e indirectos, también pueden ser fijos o variables, que uno lo quiera evaluar dependiendo del proyecto, va a ser más adecuado poner uno o otro. Y tenemos aquí el famoso EBITDA, que es lo que en palabras simples es la resta de los ingresos menos los costos, sin meter temas tributarios, ¿ya? Entonces aquí uno podría decir, el año 1 obviamente voy a perder plata en frutales, ¿ya? Porque no me está dando nada, tengo un 15% de producción. Para los siguientes años, por esta suposición que hice, por eso yo les mencionaba antes que un evaluador depende del ojo del evaluador o de la expertise que tenga en los rubros, es que va a ir ajustando más a la realidad del territorio donde se quiera hacer este proyecto agrícola. Luego de tener esto, nosotros ponemos las depreciaciones, que es lo que les decía, o sea, las depreciaciones de mis activos. Yo tengo camionetas, tengo tractores, tengo coloso, tengo construcción, que el Servicio de Impuestos Internos me dice, usted la puede depreciar porque está en su actividad productiva. Entonces usted está perdiendo plata por eso, por usarlos. Que no es plata líquida, o sea, plata efectiva que se va, pero sí es una depreciación. Por eso se llaman egresos no desembolsables. No salen desembolsables que no sale, ¿ya? Y tenemos el famoso rentabilidad antes de impuestos, que yo lo evalúo poniendo la suma de todo esto, del EBITDA, que sea en rojo y que esté en paréntesis, también quizás quiere decir que es negativo el valor, ¿ya? Entonces sumo desde aquí hasta abajo y me da la rentabilidad antes de impuestos. Los primeros años, negativo. Obviamente, en un proyecto frutal, pues frutícola, es negativo. Luego empieza a rentar un poco más hasta que se estabiliza un poco el flujo. El impuesto de primera categoría está alrededor del 27% de las utilidades, ¿ya? Del ejercicio anual. Por lo tanto, de las utilidades, eso sí, si yo tengo utilidades cero, o en este caso negativas, no tengo utilidades, no me van a cobrar el impuesto de primera categoría. Por eso sale cero hasta que uno empieza a tener flujos positivos. Así lo evalúa, ¿ya? Ahora, si son cooperativas, las cooperativas tienen beneficios tributarios. Yo igual tengo una cooperativa ahora agrícola, no sé a quién le comentaba, pero estamos trabajando en servicios para la agroecología. Tenemos una plantinera y tenemos producción de frutales y de huertas también manejamos huertas. Estamos recién partiendo. El tema organizativo también nos ha costado un poco porque es nuevo, es una nueva forma de hacer negocio, pero nos ha gustado y nos ha acomodado. Entonces aquí también habría beneficios tributarios. Este 27% sería menor, ¿ya? Es el 27% de este valor que se ve ahí. Entonces ese valor se resta y ahora sí tengo la rentabilidad después de impuestos. Eso es lo que me va a cobrar el servicio de impuestos internos y tengo esta rentabilidad de acá. Esas rentabilidades tengo que ajustarlas. Eso es un poco enredado, no sé si se van perdiendo o no, pero si quieren hacerme preguntas, háganlo. Yo los puedo repetir porque estos temas a veces uno no los ha visto y igual complican o marean un poco. Hay muchos números, pero es súper simple, ¿eh? Es temas de multiplicación, suma y resta. No hay más aquí. Solo que hay que ser ordenado. Hay que saber poner las cosas donde, en las casillas que deben ir. Entonces, tenemos la rentabilidad, las depreciaciones después, aquí porque como les dije, no es plata que sale de mi bolsillo. Yo no estoy diciendo que a esa depreciación del vehículo es 1 millón que de verdad se me sale, sino que es la depreciación por el hecho de utilizar mi activo. Por lo tanto, no me salió en lucas de plata. Entonces, lo que yo voy a ver al final del año productivo es que me queda este valor de acá, que es el flujo de caja ya puramente. Lo que de verdad me está rentando el proyecto. ¿Sí? Viendo un poco los conceptos, yo lo que tenía entendido, por ejemplo, eso que estás presentando tú,
es como un estudio de evaluación del proyecto de plantas frutales. Exacto. Y el flujo de caja es la caja, o sea, cuánta plata me entra y cuánta plata me sale en ese proyecto. Por ejemplo, ahí yo me compro el vehículo, a lo mejor yo voy a necesitar la plata al tiro, no depreciada. Entonces, esos eran conceptos que de repente yo los manejo un poco distintos. No sé el caso de ustedes. Usted sabe que es que aquí en el año cero, donde tengo las inversiones, yo voy a necesitar esta plata, ¿no es cierto? Que son 40 millones aproximadamente. Flujo de caja es la plata que me entra y que me sale y que yo voy ocupándola todos los meses o durante el año. Flujo de caja, la plata. Es el capital de operación que se llama en la evaluación de proyectos, que está acá. Y eso lo tengo entendido como el estudio de la evaluación del proyecto, pero no la caja. O sea, No, este estudio así se llaman flujos de caja de los proyectos, que son para la evaluación. Estos flujos de caja me permiten generar criterios de evaluación, que son los que yo comparo, que son el valor actual neto, la tasa interna de retorno también, que es con lo que yo trato de comparar proyectos para ver cuál me conviene más del parte económica nomás. Obviamente hay que considerar muchos más aspectos, ¿ya? Pero lo que nos compete ahora es la tema de rentabilidad económico. Entonces lo que usted hablaba es el capital de trabajo, que es lo que me permite echar a andar la máquina, porque hay un desfase muy grande entre lo que yo tengo que gastar, o sea, que desembolsar de plata para poder echar a andar la máquina, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un negocio de diarios y vendo 100 al día y vendo 100 a 100 pesos, me cuestan 50, por ejemplo, tengo que dejar 50 pesos al día siguiente. O sea, yo gano 100, pero esos 100 no me los puedo llevar y gastar. Porque ¿qué pasa al día siguiente? No tengo para comprar más diarios. Entonces tengo que, de esos 100, me puedo llevar 50, lo hago lo que quiera con los 50, pero los otros 50 los dejo en el bolsillo para el día siguiente seguir mi operación comercial, ¿ya? Entonces tengo que guardar, que eso es el concepto grande, o sea, simple rasgo de capital de trabajo. Claro. Pero a grandes rasgos. Claro. Sí. Claro. Sí, es que para construir esto, la verdad es que esto, si uno le hace también un zoom a estas cosas, aquí atrás hay un flujo mensual. Que el flujo mensual tiene costo de jornada de hombre, tiene costo de insumo, en los meses que lo hago. Entonces, esto es muy genérico. Aquí arrastra, si vemos un año entero, entonces, claro, en un año puedo, claro, sumo todos los costos. Pero si le hace doble clic en estas cositas, claro, ahí dice lo que usted, salen todos los costos y con el desfase que estos tienen. Entonces, también tenemos el valor desecho, que así se le llama valor desecho, porque es lo que vale al final el proyecto, donde ustedes ponen las inversiones quizás depreciadas, salvo el terreno, que es lo que hace también que los proyectos sean rentables al final, al cabo, porque quizás este proyecto, si yo le saco el terreno, porque aquí está, yo le hice un supuesto de un valor futuro, manteniéndolo a la inflación que tiene Chile generalmente. Entonces, esto podría ser más alto, el terreno, la verdad. Un valor más alto. Pero para ser conservadores yo siempre trato de poner valores que no impacten tanto. Porque de repente uno dice, uy, una rentabilidad, por ejemplo, he visto rentabilidades de la TIR, que uno habla de la tasa interna de retorno de 80%. Bueno, y es porque en él todos los valores son muy bajos hasta que llegan aquí y evaluadores de proyectos le suben el precio del terreno porque dicen que costaba 15 millones y en 5 años dicen que va a costar, no sé, 1.000 millones. Entonces ya hay un supuesto errado que está sesgando mi evaluación de proyecto. Eso es el tema de frutales, de limoneros. Se parece que se apagó, ¿no? Ahí sí. Y otro flujo igual, del mismo tipo, para simplificarlo. Creo que lo evaluado en tomates, donde aquí vemos que la producción llega al 100%, porque en un año tenemos el 100% de producción. Y los flujos son similares, pero los criterios de evaluación que vamos a ver no son similares, porque unos me dan más que otros. El valor,
Cuando uno hace esto, este flujo está proyectado a 10 años. ¿Y qué pasa con la plata? ¿La plata tiene valor en el tiempo o no? ¿Se acuerdan? Hace unos años uno podía comprar quizás con 100 pesos cualquier dulce en una tienda, hace 10 años atrás. ¿Y ahora qué hace con 100 pesos? Nada. Entonces, eso también el evaluador de proyectos tiene que ver y decir, chuta, aquí, claro, pasan los años y 3 millones no es lo mismo que 3 millones actual. Entonces, lo que uno hace con estos flujos se llama el valor actual neto. Tomo todos los valores y los llevo a un flujo, a un valor actual. O una tasa que uno evalúa, una tasa de descuento que le llaman. Me voy a detener un poco con el flujo de caja porque creo que está en el tiempo un poquito justo. Quiero que veamos algo del ejercicio para que se interiorice lo del flujo de caja y tocar un poco lo de comercialización. Miren aquí. Se nota el tiro que es vieja la foto. Kilo de palta, 1200. Arte vieja, ¿no? Bueno, esta es una foto en La Vega, donde no sé hace cuántos años será la verdad. Y para hacer rápido este tema, el sistema de comercialización, que ustedes lo saben, pues solo esto es teórico, muy teórico, vincula aspectos productivos relacionados a la transferencia de productos o servicios que ustedes entregan. Y cómo se articulan estos, donde es importante esta palabra, cómo se articulan, porque hay varias formas de articularlo, con el sistema agroindustrial. No quiero decir agroindustrial de una agroindustria que hace jugo o salsas de tomate, no sé, sino que un sistema más industrializado, por ejemplo, ya una línea de packing puede considerarse un sistema agroindustrial, que conectan esos productos con el consumidor de forma directa o indirecta, ya que hay una V que no tiene nada que ver, se me quedó también. Esto implica considerar entonces los subsistemas, que es lo que yo no consideré en algún tiempo cuando hice la cosa, porque no consideré el tema de acopio. En invierno no tuve ni un problema. Llegó noviembre y toda la hoja, las hortalizas de hoja, empecé a tener más reclamos. Porque si bien manteníamos una especie de cadena de frío, no tenía la infraestructura para mantener esa cadena de frío. Eso también tiene que considerarlo en la evaluación de proyectos. Si ustedes van a poner lechuga, por ejemplo, o acelga o cualquier cosa de hoja y quieren llevar a mercados lejanos de aquí y no tienen una cadena de frío, quizá en invierno no pase nada, pero en verano van a ver la deshidratación que tienen esos productos y cómo les van a subir los reclamos y cómo va a subir la merma, que se traduce en costos, ¿ya? Los canales de distribución a los que accedemos, las normas y reglamentaciones, las políticas y programas que también fomentan la comercialización. Hay que siempre ir investigando programas de fomento a esto. También fomento a la comercialización asociativa. Eso es también importante. Hay harto líneas que puede uno apalancar recursos por ese lado. Este es un esquema simple nomás de hortalizas donde se dice que los productores, como no hay mucha agregación de valor en los productos hortícolas, ¿ya? El 70% de los productos que se transan van a mayoristas. Aquí está el consumidor final. Ninguno casi llega directamente al consumidor final. Hay muchas pocas experiencias en Chile de circuitos cortos de comercialización, ¿ya? Es difícil también porque estamos en un país centralizado, donde Santiago es la gran demanda, en la capital donde se concentra la mayor parte de la población, pero también obviamos que hay otros nichos de negocio a los que podemos comercializar, teniendo una huella de carbono mucho menor, porque también nos trasladamos menos, costos menores y quizá incluso ingresos menores, porque ¿qué mercado hortícola, bueno, hortofrutícola condiciona a Chile? ¿Cuál creen que ustedes? El mercado que condiciona los precios o que marca precios sombra. No, Los Valledor. Los Valledor son monstruos al lado de La Vega. La Vega queda así chiquitita. Exacto, Los Valledor es un marca precio. Allá los precios que se fijan, al menos en la influencia de la zona central, son los que se marcan. Entonces también hay que estar viendo precios. No sé si ustedes conocen la aplicación que hizo el Siren, que se llama... Ah, no, es de Odepa, perdón. Es de Odepa, que se llama... Uy, no recuerdo. ¿Tú la recuerdas, Feña, donde tú buscas los precios? No, CamproClick vincula a los productores con lo que tienen. Pero hay otra que es de precios, de consulta de ODEPA de precios por fecha.
Se las voy a dar, lo voy a buscar después cuando termine, se las voy a dar, porque ahí pueden buscar en línea al tiro los precios por fecha, por producto e incluso por variedad, que se están transando en los Bayor. No es tan certera porque los Bayor, no sé si han ido, pero en horas cambian de precio. Entonces, aquí tenemos por día, pero ya es una aproximación. ¿Ya? Bueno, siempre hay que asegurar la inocuidad y la calidad dentro de los productos, y calidad e inocuidad también medioambiental, eso siempre hay que pensarlo. Tenerlo en cuenta, no es solo temas de producto que se vea bonito. La segmentación del mercado, que es lo que quizás sí hice, pero en la práctica no lo hice bien, y así uno aprende. Debe segmentar el mercado, determinar el mercado meta y generar esta estrategia de posicionamiento. O sea, aquí hay que gastar también plata si uno quiere meterse a canales más minoristas u Horeca, como hablábamos. Porque no saco nada con determinarlo. Yo sé que en el barrio alto quizás hay un nicho que quiere productos agroecológicos y que va a pagar tanto y tanto, pero si yo no trabajo ese canal de comercialización o no tengo ni un contacto que me diga, sí, ¿sabes que yo te compraría? No tiene sentido determinarlo y que quede en el papel. Ahí la ecuación, por ejemplo, de todo lo nuevo que es Internet. Sí, también. Porque También hay... hay productores que están publicando sus productos en Internet y los venden de esa forma, como Sí. muy directo. Exacto. Es una buena herramienta trabajar con algunas aplicaciones que ya son más baratas, o bueno, con WhatsApp también se trabaja mucho. Uno puede ofertar y mandar por internet o hacer un mail masivo donde uno, bueno, paga un poco y le manda toda la oferta de productos, el catálogo. Esas opciones ahora están y es barato. La cosa es que hay que gestionar bien las redes sociales porque hay que estar pendiente, llamando. Entonces hay alguien que tiene que estar a cargo que está gestionando todo el tema de los pedidos, por ejemplo. Pero es súper factible. Nosotros lo hacíamos así, nos ayudaba muchísimo a organizarnos. Además de que la información, sobre todo en las aplicaciones, queda registrada en la aplicación. No tengo que estar anotando, ¿no? Entonces pues yo las limpiaba un poquito las bases de datos y podía sacar mis costos, a quién va, quiénes son mis mejores clientes, podía segmentar. Claro, entonces a mis mejores clientes yo les tiraba un regalito de vez en cuando porque chuta, me mantenían mi caja activa. 5 minutos. Ya. Gracias. Entonces se debe saber, creo que me fui... Hay variables que uno determina que son geográficas, psicográficas, demográficas, económicas, por conducta, y puede ir más desglosando más esto, pero a grandes rasgos las demográficas uno puede determinar por género, nivel de estudios, nivel de ingresos, geográficas por el lugar de residencia, como en barrios, no sé, que son de estrato socioeconómico quizá un poco más alto, pagan productos que son de más alta calidad, no sé. Psicográfica, estilos de vida, los vegetarianos, por ejemplo, ahora el tema de la hortaliza, súper importante, ahí hay una demanda mucho más grande en tema hortícola. Temas de berenjena se ha potenciado. Hace poco Chile tenía 48 hectáreas de berenjena. Ahora esto se ha triplicado un poco. La legumbre también es súper importante. La legumbre hoy día se da que Chile dejó de consumir legumbre y Rusia lo empezó a llevar. Y ahora se dieron cuenta porque vienen ya no vegetarianos, vienen los veganos. Claro. Claro, la legumbre se desprestigió. Se desprestigió y entró Canadá fuertemente con los tratados de libre comercio, sobre todo con la lenteja, y hizo quebrar a los productores de acá, que es un tema ya, temas de seguridad y soberanía alimentaria, que ahí hubo... O sea, eso no se puede hacer en un país. ¿Y qué es lo que pasó? Ahora los tiempos cambiaron y ya a la gente no le gustan las cosas tan industrializadas o que tengan una huella tan grande, entonces los productores de aquí están volviendo. Y con la pandemia se vio más. Yo también empecé a vender legumbres y ganaba harta plata porque las legumbres estaban carísimas y se pueden guardar y tenía cuando había escasez. Y aquí en el Maule, que es una productora grande de legumbres, se acabó todo. Yo buscaba, hice contactos con los prodesalos y quién tiene, y tenía el costo de producción, o sea, de operación era muy, muy alto porque yo estaba en Santiago y tenía que ir al Maule a buscarla, traerla. Tenía autos chicos, entonces no me convenía, pero para el que se hubiera dado cuenta antes de esto, era una oportunidad de negocio buena. Las legumbres también están tomando harto valor por el nivel proteico que tienen y los estilos de vida, como vemos aquí, que tiene la gente, los veganos, vegetarianos, que tienen que suplir el déficit proteico. Bueno, yo soy vegetariano, entonces también tengo que consumir harta proteína en el tema de las legumbres.
Temas socioculturales, ciclos de vida familiar, clase social, valores culturales. Por ejemplo, ahora antes las familias eran muy grandes, no sé, ustedes quizás tienen hermanos, 8 hermanos, o no sé, 5. Ahora son unipersonales casi, con el perro, con el gato, vivimos así, entonces, empaques más chiquititos. Sí, ahora hay todo más chiquitito, más cosas, se vende. Eso también hay que darse cuenta, porque a veces uno vende en formatos muy grandes y se pierde el alimento, no lo compran. Y este es el caso práctico de rentabilidad. Yo no sé si hay tiempo ya. Estamos pasados en el tiempo. Si quieren, yo lo tengo resuelto. Se los puedo dejar hecho. Es un caso súper simple de un flujo de caja, donde a grandes rasgos vamos metiendo el tema de las inversiones, por ejemplo, sistemas de riego, las plantas del nogal. Aquí hay que multiplicar la densidad de plantas, como dijo el Feña. Ahora los huertos frutales están cada vez más densos. Eso quiere decir que hay más costos, o sea, más inversión en plenos de planta. Equipos, camionetas, donde vamos a ir metiendo en el flujo para que ustedes puedan soltar la mano de cómo hacer un flujo de caja e ir evaluando sus proyectos en tema económico nomás. Entonces, creo que por el tiempo no vamos a alcanzar a hacerlo porque hay que hacer hartas cosas, pero yo se los voy a dejar hechos, les voy a pasar las planillas y se las dejo a disposición las planillas que quieran, para que ustedes las ocupen y puedan meter sus distintos proyectos. Si quieren, también les quiero decir que pueden contar conmigo si necesitan ayuda para evaluar un proyecto, me llaman, yo tengo la disposición. La idea es que quiero que aquí se genere un ordenamiento territorial bueno y, bueno, yo soy agroecólogo, así que les pido igual que hay que considerar el tema medioambiental, el tema que no se convierta en un nuevo Petorca, porque pueden venir muchos frutales aquí a secar el valle y ustedes son los que van a sufrir las consecuencias después. No solo la rentabilidad es lo que importa, ¿ya? Hay que cuidar el medio natural. Así que eso, muchas gracias. Gracias, José. Bueno, con esto damos terminada la actividad de hoy día. Recuerden que la próxima semana, igual el viernes los esperamos para ver. Los temas de la próxima semana serían calidad de aguas, fertirrigación y agricultura regenerativa. Así que hoy día vamos a terminar a las 6:15 por una solicitud de la asociación. Así que recuerden su colación para poder irse a su próxima reunión. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.